Muy bien. Al continuar nuestro estudio de la familia, es importante recordar la meta. Nuestra meta, la meta es entender lo que la Biblia dice sobre la familia, ¿verdad? No es una sorpresa. El énfasis, entonces, no es mi experiencia o la tuya, ni mi opinión o la filosofía o algo así. Todos queremos saber lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo en la Biblia. Nuestro tema de hoy, como dijo Ezequiel, es el esposo, el hombre como esposo. Creo que hay principios que todos deben comprender. Después de los últimos como 15 meses, creo que todos sabemos que es útil comenzar desde el principio. Entonces vamos otra vez a Génesis capítulo 1. Si lo tienes memorizado, no necesitas ni abrir tu Biblia, ¿verdad? Podría pedirle a alguien que lo recite si no tiene la Biblia abierta. Dios es el creador de todas las cosas. Nuestro texto relevante en Génesis capítulo 1 es los versículos 26 a 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En el capítulo 2, Moisés, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una visión de creación más centrada en la creación del hombre y la mujer, ¿no? En capítulo 2, bueno, en el versículo 7 dice, entonces el Señor Dios, Yahvé Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en el versículo 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. El Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y lo trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Así que este es el patrón de la creación, ¿no? Y Jesús, que es Dios en la carne, creador y al mismo tiempo humano, hombre, confirmó que se debe seguir este como modelo, ¿no? Y vamos a leer el texto del Evangelio de Mateo en unos minutos. Un hombre, una mujer, juntos hasta la muerte de uno ambos. Eso es el matrimonio. Y eso no quiere decir, perdón,
Eso no quiere decir que todos deben estar casados, ¿verdad? No. Pero el patrón general, si estás casado, esta es la definición, ¿no?, del matrimonio según nuestro Señor Jesús. Bueno, ¿qué sucede en Génesis 3, capítulo 3? La caída, ¿verdad? Sí, la tentación de Satanás y el pecado de nuestros antepasados. Comenzarán y dirigieron la primera rebelión contra Dios, que continúa hasta el día de hoy. Y Dios trajo una maldición a la creación, y veámoslo brevemente. Entonces, este es Yahvé, Dios, hablando primero a la mujer. Bueno, primero fue al serpiente, pero vamos a ver esa parte. Primero la mujer la llamamos Eva, pero en este momento en la Biblia no tenía ese nombre. El versículo 16 dice: a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. En esta segunda parte es un poco complicada, pero según tengo entendido, la mujer desearía dominar el matrimonio, pero sería dominada, ¿no? Y eso no es bueno. Eso no es algo bueno. Es un conflicto constante en el matrimonio, ¿no? Y comenzó aquí y aún continúa. Bueno, la maldición al hombre, el versículo 17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, que has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo volverás. Bueno, antes de Génesis capítulo 3, el trabajo era un gozo, ¿no? Una parte satisfactoria de la vida. Y eso no ha desaparecido por completo hoy en día, pero desde Génesis 3 en adelante el trabajo es también una lucha por la supervivencia, ¿sí? Tiende a ser difícil. Y después de toda la lucha terminamos muertos. Qué buen pensamiento, ¿no? Este es el juicio que recibimos por aislarnos de la fuente de la vida, quien es Dios, ¿no? Por rebelarse contra Dios. Bueno, con esa introducción me gustaría hablar simplemente de cómo vivir en nuestras familias de un hombre, una mujer y sus hijos. Que tenemos mucho que aprender, ¿no? De la Biblia. Pero, ¿qué es la realidad? Vivimos en un mundo roto, un mundo en rebelión contra Dios, y esta realidad nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces hay divorcio, entonces hay inmoralidad, pornografía. Un hombre vive con un hombre, lo llaman matrimonio. Hay un hombre con una casta chica, ¿no? Otra mujer, otra familia. Tal vez niños con muchas mujeres, bueno, tal vez niños con muchas mujeres, ¿no? Personas que viven juntas antes de casarse. Y la Biblia dice mucho acerca de estas cosas y más. Pero cuando tratamos de dejar de lado el patrón de Dios y los mandamientos de Dios, hacemos un lío. Nos duele a nosotros y a las personas que nos rodean. Recuerdo una plática que tuve en un grupo en la universidad a la que asistí en Cuernavaca, y comenté que según las estadísticas es más probable
Y los matrimonios fracasan si las personas viven juntas antes de casarse. Y así es. Y uno de los otros estudiantes dijo, bueno, esa es obviamente información de algún grupo religioso. Bueno, en realidad fue un estudio del gobierno de los Estados Unidos, no un grupo religioso. Quebrantar la ley de Dios tiene consecuencias en el mundo real, ¿no? Y las decisiones que tome al comienzo de una relación con otra persona pueden afectar el resto de su vida, ¿sí? Las cosas se vuelven tan complicadas que es imposible cubrir todo en este breve estudio. Pero déjame decir dos cosas. Primero, las cuestiones de inmoralidad, divorcio, etcétera, etcétera, son cuestiones que deben tratarse en la iglesia local. Eso no quiere decir que nunca hay un momento para buscar ayuda fuera de la iglesia local, no. Por ejemplo, el gobierno tiene autoridad en ciertas áreas cuando se trata de un delito, ¿no? Médico puede ayudar cuando hay un problema médico. Pero es la Biblia que tiene las respuestas más profundas a los problemas familiares, ¿sí? ¿Cómo puedo dejar esta adicción? ¿Qué debo hacer con esta relación? ¿Debería volver a casarme después de un divorcio? ¿Qué pasa con otras familias que pueda tener? Ya hemos vivido juntos durante mucho tiempo y no estamos casados. ¿Ahora qué? ¿Sí? En la iglesia local necesitamos hablar juntos y es posible que necesite hablar en privado con un líder de la iglesia para que podamos estudiar la Biblia juntos, ¿no? Y orar juntos y buscar la voluntad de Dios. Esa es una cosa. La segunda cosa, si estás en el cuerpo de Cristo, la iglesia local, por algún tiempo, encontrarás personas con todo tipo de pecado en su pasado y en su presente. ¿Sí? ¿Cómo amarás y servirás a ese hombre que tiene dos familias? ¿Sí? ¿Cómo le hablarás al hombre que ha roto sus votos matrimoniales? O quien un día confiesa sus 10 años de adicción. Aborto, asesinato, abuso. Escuchen, hermanos. Estas son las personas que nuestro Dios salva en su gracia, ¿verdad? No somos simplemente una iglesia para alguien que insulta a su esposa o quiere aprender a criar a su hijo. Es complicado, ¿sí? Hay grandes desafíos y grandes pecados, grandes. Pero Dios es más grande que cualquier pecado. Amén. Puede ser puro. Sí, después de una vida de pecado, puede ser perdonado, puede ser cambiado por el Espíritu Santo, puede ser parte de la familia de Dios. Pero tienes que enfrentar tu pecado con su ayuda. Con su ayuda. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a repasar 5 cosas que la Biblia dice acerca del hombre como esposo. Luego vamos a tener unos minutos en grupos. Bueno, número 1, la definición. Número 1, la definición, sus hojas. Hemos escuchado unas definiciones de Ezequiel y Oscar, pero enfocarnos en el esposo, que dice Génesis 2:24. Por tanto, el hombre que dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
deja a su padre y a su madre. Esto no significa que los abandone, que no tenga relación con ellos. No, pero él deja su hogar para formar una nueva familia. Hablaremos más sobre padres e hijos más adelante, pero aquí hay una ruptura con tu familia anterior, hogar anterior, ¿no? La casa de tus padres. Y eso no es malo, es el diseño de Dios. Es el diseño. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que el esposo, la esposa, son como un solo cuerpo. ¿Verdad? ¿Puedes dividir un cuerpo por la mitad y seguir vivo? ¿Qué piensas, Satan? Tal vez no, ¿verdad? Y es por eso que el divorcio es tan doloroso, ¿no? Para la pareja y para quienes los rodean. Este es un vínculo de por vida. Y según Jesús es un vínculo de Dios mismo. Mateo 19:6 dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido o juntó, ningún hombre lo separa. Por tanto, lo que Dios ha unido, juntó, ningún hombre lo separa. Vemos lo que esto significa prácticamente en un momento. Pero este es un compromiso de por vida hasta que uno u otro muere. ¿Sí? Y debo decir algo aquí. Esta es la relación más cercana que conocen los humanos. Matrimonio. Sus hijos y sus padres son muy importantes, hermano. Muy importantes. Pero si estás casado, la persona más importante, aparte del Señor Jesús, es tu cónyuge. Esposo, esposa. Esto va a sonar radical para algunos, pero si un hombre y una mujer casado están viviendo solo para los hijos, ¿no? Y ellos son lo más importante en su vida, algo está roto. ¿Sí? No eres uno con tus padres ni con tus hijos, pero con tu esposo o esposa. Bueno, algo en lo que debemos pensar. Bueno, número 2, la actitud. La actitud. ¿Cuál es la actitud que debe tener un esposo con su esposa? Simplemente por definición, ella debería ser el humano más importante en su vida. Pero escuchemos lo que dice el apóstol Pedro al respecto. Y Pedro era un hombre casado. Vamos a 1 de Pedro 3, casi al fin de la Biblia. Nuevo Testamento después de Hebreos y Santiago. 1 de Pedro 3. Y leemos el versículo 7 de 1 de Pedro 3. Dice Pedro, ustedes maridos, igualmente, conviven de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y sé que otras versiones de la Biblia tienen un orden un poco diferente, pero es la misma idea, ¿no? Ustedes, maridos, igualmente, conviven de manera comprensiva o sabiamente con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. De manera comprensiva o sabia, literalmente, según el conocimiento. Hombres deben entender lo que es el matrimonio, ¿no? La definición del matrimonio. Ya hemos hablado de esto. Y necesitas entender a tu esposa. ¿Sí?
Dice Pedro, un vaso más frágil. Eso no es un insulto. Y no niega que de alguna manera las mujeres sí son más fuertes que los hombres, pero de alguna manera en general la mujer es un vaso más frágil. ¿Sí? Así creó Dios al hombre y a la mujer. Así que no actúes en la ignorancia. ¿Sí? No esperes que tu esposa sea como tú. ¿Sí? En realidad no esperes que nadie sea como tú. Esto nos hace pensar en la compasión, cuidar a alguien, ¿no? Ayudar a alguien. Esa es la actitud, dice Pablo en Colosenses 3:19. No sean ásperos o duros con ellas, ¿no? No sean ásperos o duros con ellas. Gentileza, mansedumbre. Y vamos a hablar sobre honor o respeto, como dice la NBI, en un momento. Pero, ¿qué es la actitud aquí? Sabemos que la mujer es diferente al hombre, gracias a Dios, ¿no? Pero ella también es la misma. ¿Cómo? Heredera como ustedes de la gracia de la vida, dice Pedro. Coherederas. Las mujeres son iguales a los hombres. Las mujeres, bueno, son pecadores como los hombres y salvadas del pecado como los hombres. Y copartícipes iguales en la gracia y la salvación de Dios. ¿Verdad? Vida eterna. Es interesante que algunos creen que, de hecho, la gracia de la vida en 1 de Pedro no habla de la salvación ni la gracia en general, pero habla del matrimonio, ¿no? El matrimonio es la gracia de la vida. Y puede ser. Pero de cualquier manera, habla de la igualdad, ¿no? Del hombre y la mujer. ¿Sí? Esposo, tu esposa es parte de ti porque son una sola carne, pero ella también es tu igual en Cristo. Y así puedes aprender de ella. Pueden ayudarte unos a otros. Porque ella es hija de Dios, con el Espíritu Santo viviendo en ella. Ella es una luz eterna, gracias a la gracia de Dios. En eso. Dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Si menosprecia o mira con desdén a su esposa, sus oraciones pueden verse obstaculadas. Interesante, ¿no? Dañará su propia vida espiritual. Podrías preguntarte, ¿cómo te trata Jesucristo? ¿Él te perdona? Sí, ¿verdad? ¿Te recuerda repetidamente tus pecados y fracasos del pasado? Espero que no. ¿Paciente contigo? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es tu actitud? Bueno, continuamos al número 3, la posición. La posición. No posesión, posición. Bueno, hay muchos textos que hablan de eso, pero vamos por un momento a 1 de Corintios 11. 1 de Corintios 11. Esto es una sección interesante de la epístola de Pablo, porque habla sobre el largo del cabello y de cubrirse la cabeza, y no hablaremos de todo eso en detalle hoy, pero veamos el punto principal, espero, de Pablo. En el versículo 3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Okay. Obviamente, Pablo no está diciendo que el hombre es más importante que la mujer, ¿sí? Porque no dice que Cristo es más importante que Dios, ¿sí? Pero hay un orden.
Y a medida que continuamos leyendo, encontramos que hay un orden de autoridad entre el hombre y la mujer. Ahora, a Pablo le preocupa que sus lectores se confundan por lo que aclara los versículos 11 y 12. Dice Pablo, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Nos necesitamos unos a otros y todos son importantes, y Dios está sobre todo y todos. Pero dice que el hombre es la cabeza ¿de qué? ¿Dónde? De la mujer. De la mujer. Eso significa que tiene una posición de liderazgo en su familia, pero todas las cosas son de Dios. Podríamos decir que un esposo y padre es un pastor de la familia. ¿Sí? Un pastor, no un carnicero. ¿Ok? En Ezequiel 34, Dios condena a los pastores de Israel. Y eso nos ayuda a entender la diferencia. Vamos por un momento a Ezequiel 34. Esto no se refiere específicamente a los esposos, pero tiene un principio general. Es muy útil. Ezequiel 34. Empezamos al principio, versículo 1. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, el Señor Yahvé. Y los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa. Se han vestido con la lana, descuellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para todo fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. La cabeza, un líder, no es puesto por Dios en la familia para servirse a sí mismo. ¿Sí? Eres un pastor, no un carnicero. Si vistes lana y comes tacos de cordero, has perdido el punto. No han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Esposo, eres responsable de asegurarte de que tu familia no sea dispersada por el mundo y devorada por bestias salvajes. Fíjate, hay bestias en el mundo. ¿Sí? Hombres depredadores, las mentiras en los medios, la inmoralidad en nuestras pantallas. Satanás quiere quitarle la vida de tu esposa poco a poco, de una vez. Oran a Dios por su fortaleza y sabiduría. Bueno, número 4, la acción. La acción. Tenemos la definición correcta, el Espíritu Santo, la actitud correcta y entendemos nuestra responsabilidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos?
Ya hemos leído lo que dijo Pedro, dándole honor a tu esposa. Pero tal vez el texto más claro y amplio se encuentra en Efesios capítulo 5. Efesios 5. Vamos allá por un momento. Cartas a Efesios. Notamos el contexto aquí, el versículo 1 del capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo imitamos a Dios? Bueno, caminamos en la luz, evitamos la impureza, vivimos en alegría y unidad con nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia local. Todo eso se encuentra en el capítulo 5 de Efesios. Y luego habla de la familia. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo le dice al esposo en el versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, eso es tan claro que no comentaré mucho. Ama a tu esposa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Palabras clave del capítulo. Dar, santificar, purificar, sostener, cuidar. Dar, santificar, purificar, sostener, cuidar. Esas son las tareas del marido, su acción. El amor no es tomar, es dar, ¿verdad? ¿Dar qué? Flores y chocolates. Bueno, sí, está bien, ¿verdad? Y dicen todas las esposas, amén. Pero eso no es lo que dice Pablo aquí. ¿Dar qué? En el versículo 25, ¿dar qué? Sí, ¿verdad? A ti mismo. A ti mismo. Como Cristo, ¿no? Nuestro ejemplo. Wow. Más fácil flores y chocolates, ¿verdad? Pedro habla con los líderes de la iglesia, animándolos a ser buenos pastores, pero nos recuerda que hay un príncipe de los pastores, ¿no? Un pastor supremo. En Ezequiel 34 dice Dios, yo apacentaré mis ovejas. El buen pastor. Es por eso que seguimos el ejemplo del buen pastor y confiamos en él para que nos fortalezca y nosotros como esposos confiamos en él como el príncipe de los pastores, porque verdaderamente no podemos proveer todo lo que nuestras esposas necesitan, ¿sí? Pero queremos ser parte de su obra en lugar de obstaculizar su obra. Seguimos su ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Jesús solo nos ayuda cuando hacemos algo por él? Creo que no. Él dio su vida cuando estábamos en rebelión contra él. Entonces, cuando amamos, no solo amamos cuando somos amados a cambio. Nuestro buen pastor nos ama sin condiciones.
Bueno, una cosa más. El número 5, la bendición. La bendición. La bendición. Mira, no quiero comunicar que amor es nada más un deber. El amor es algo santo, bendecido, hermoso. Bueno, es cierto que más bienaventurado es dar que recibir, como dijo Cristo. Pero también en el matrimonio, si recibes, ¿sí? Es una relación de amor. Y podemos decir que el matrimonio es difícil, sí, es un desafío, pero podemos decir lo mismo de muchas cosas que disfrutamos, ¿no? Aprender de nadar, bailar, cantar. De hecho, muchas veces las cosas más difíciles nos dan más alegría al final, ¿verdad? Hay un detalle muy interesante en Deuteronomio. Es una ley para los recién casados. Escucha, dice, cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Bueno, esto permite que la nueva pareja construya una base de amor en su matrimonio. Todavía está trabajando, pero está cerca a su esposa, ¿no? Pero fíjate, no dice, haga este estudio bíblico con su esposa, sigue estos 10 pasos para construir su matrimonio. No, ¿qué dice? Para ser feliz, ¿no? A la mujer que ha tomado. Disfruta de tu matrimonio. Proverbios compara a tu esposa y tu familia con tener tu propia cisterna de agua fresca, ¿no? Si no cuidas la cisterna, el agua se sale a la calle, se desperdicia. Pero ¿qué hacemos con el agua dulce? Bébela, ¿no? Disfrútala. Proverbios 5:18. Regocíjate con la mujer de tu juventud. Versículo 19. Su amor te embriague para siempre. La bendición, ¿no? Hombres, si están casados, tienen un compañero, alguien con quien compartir la vida. Disfrútenlo, ¿no? Vayan y diviértanse. Tómense la tarde libre. Hasta luego. Bueno, unas cosas no, pero... Hay un poema de amor maravilloso en el libro de Cantares, ¿verdad? Por supuesto que hay una aplicación espiritual, pero el matrimonio en sí mismo es una bendición, dado por la gracia de Dios. Hay algunos otros versículos en sus hojas que pueden leer en privado. No quiero pasar por alto esos momentos de gran dificultad en el matrimonio. Es por esto que este viene último en la lista, ¿no? Se basa en el fundamento de comprender lo que es el matrimonio, tener la actitud correcta, comprender su posición y las acciones que requiere, pero lamentablemente hoy en día nuestra sociedad parece devaluar la gracia del verdadero amor incondicional entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Como si de alguna manera tener una novia y no una esposa fuera mejor que el matrimonio. El profundo amor creciente de toda una vida. Ridículo. Niños, jóvenes, no creen la mentira de que el matrimonio es casi siempre una trampa aburrida y dolorosa. ¿Sí? Es un regalo de Dios, una bendición en la vida. Chicos, busquen una mujer que ame al Señor, que tenga pasión por seguir a su Dios y cásense con ella. Si Dios te
proporciona a una mujer así. No esperes hasta los 30 años, por favor. Disfruta de la esposa de tu, ¿qué dice Proverbios? Tu juventud. Juventud. Toda tu vida. Y puedes tener dificultades en tu matrimonio. Todos tenemos dificultades, por supuesto. Y tal vez eso es la realidad. Bueno, algunos aquí. Tal vez la realidad es que en tu caso tengas un dolor secreto a largo plazo. Hermanos, hay esperanza en Cristo. Cuando las cosas se parecen imposibles, ¿verdad? Dios puede sanar matrimonios y brindarte alegría, incluso en la vejez. Dice en Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos. El mundo debería estar avergonzado por no honorar el matrimonio. Avergonzado por tratar de cambiar la definición del matrimonio de Dios. Avergonzado por promover la inmoralidad como si fuera el camino a la verdadera alegría. Nos está señalado el camino a la muerte. Pero sea el matrimonio honroso en todos. Nos es dado por la gracia de Dios, promueve el amor y la vida cuando seguimos el camino de Dios, no del mundo. Es una bendición grande, es honroso, dice la Biblia. Bueno, muy bien. Vamos a dividirnos en grupos por unos minutos. Cada grupo tiene su propia misión secreta. Hemos escuchado la palabra de Dios. Tiempo de buscar su ayuda, ¿no? Oramos. Señor Dios, gracias por ser nuestro buen pastor, Señor. Deseamos vivir de una manera que te agrade y como esposos queremos seguir tu ejemplo. Pero sabemos que solo tú puedes proporcionar todo lo que necesitan nuestras esposas. Oramos para que nos uses para amar y servir a nuestras esposas como nos ha amado. Y oro por aquellos que aún no están casados para que les proporciones un esposo o una esposa, si es tu voluntad, Señor, que te ama y te siga, Señor. Y sabemos que no es tu voluntad que todos se casen, así que oramos por cada persona soltera o viuda aquí. Por favor, para ellos, en todos los sentidos, Señor. Manténlos puros y úsalos de manera especial en tus servicios. Sabemos que tienes un plan especial para cada una de las personas solteras que has llamado a ti. Gracias, Señor. Enséñanos a todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, cómo servir verdaderamente a los demás, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Tu misericordia, tu amor, Señor. Gracias. Oramos en tu santo nombre. Amén.